La Patria, se abre la sesión. ¿Tenemos cuenta, secretaria? Por favor. La cuenta es la siguiente. Se ha recibido por correo electrónico la excusa del ministro del Interior que estaba invitado a esta sesión y se señaló el día de ayer que iba a concurrir la ministra secretaria general de la presidencia, pero entiendo que no viene y que está el subsecretario de Seguridad Pública. Además, se han recibido 2 oficios de cumplimiento de la ley de presupuesto correspondiente al año 2025, que se la podemos enviar la información a uno relativo al ingreso de soldados de tropa profesional y otro actividades formativas en el exterior para las ramas de las Fuerzas Armadas, sus integrantes, y eso es toda la cuenta, presidente. Perfecto. Sobre la cuenta o asuntos varios, señores senadores. O sea, un tema muy de protocolo. Yo entiendo que todos, me imagino yo también, pero todos han recibido invitaciones para distintas actividades en el marco de la celebración del 21 de mayo, del mes del mar. Sería bueno si es que, bueno, usted, presidente, yo entiendo que el 21 de mayo va a estar concurriendo, además como presidente del Senado, va a estar concurriendo acá a la actividad de la Plaza Sotomayor, ¿verdad? Pero así es la vida, pues, muchas veces. Pero no, para el 21 de mayo hay que estar presente. Así que lo acompañaremos también en calidad de presidente de la Comisión de Defensa. Así que encantado de que acompañemos a nuestra Marina. Eso, ¿vio? Para que vea. Ya. Bueno, vamos a la orden del día, secretaria, el tema que nos convoca. Sí, es que quizás podríamos aprovechar de tener alguna conversación. ¿Usted está con alguna preocupación de la tramitación de este proyecto? O cuénteme, presidente. No, el hecho que ustedes nos plantearon de una mesa técnica, que es lo que hemos hecho normalmente, hacíamos en seguridad, yo vengo entrando, por eso estoy medio perdido, y que dio grandes resultados porque esos acuerdos se transformaban en propuestas del Ejecutivo. Si no hubiera acuerdo en todo, podría después al final un pequeño plazo de indicaciones si hay algún cambio, pero ojalá usemos la misma dinámica que usamos con el subsecretario. Antes era menos importante, así que ahora va a ser más influyente esa mesa, pero logramos destrabar un montón de cosas, llegando con acuerdos concretos a la mesa técnica. Y pedirle, ¿no es cierto, presidente, que nos preocupemos de que todos los que estemos en esta mesa mandemos asesores, porque lo que nos pasaba es que basta que uno no mandara para que al final teníamos problemas. Entonces, que nadie se reste a esa mesa técnica para ir saliendo. Para los efectos quizás de la conversación, hoy día estamos y de hecho hay una propuesta que tengo acá en mi poder que entiendo que el Ejecutivo también va a hacer sus alcances, que es la propuesta de votación de infraestructura crítica, que es el proyecto que nos convoca el día de hoy, que hay que hacer memoria. Esto se suspendió en su momento por la votación de las reglas de uso de la fuerza, cuando se constituyó las comisiones unidas, o sea, de seguridad y defensa para ver reglas de uso de la fuerza. También es útil recordar a este respecto que el proyecto de reglas de uso de la fuerza fue despachado anoche, como según me informa la secretaria recién, y volvería a la mixta, y hay una conversación respecto de la integración de esa mixta también, entiendo, en comités que tiene que resolverse. Hay una conversación también en comité. Preguntarle a la secretaria, Sí. ¿cuál es el reglamento de cómo se compone? Sí. Porque hubo una propuesta, estaba a mi nombre, digamos, pero si no se acogen esas propuestas, quizás lo que hay que hacer es porque eso va a la sala. Sí. Pues el comité hubo acuerdo, pero va a la sala. Después, aquí don Francisco dijo algo que yo voy a ver internamente. Claro, porque es peligroso 2 socialistas juntos, pero eso lo dijo. No. Entonces tenemos que ver eso para que sea lo que yo le planteé a los que estaban haciendo este tema, es que fuera lo más transversal posible y que representara a las mayorías que están en las comisiones para que no haya problemas. Sí. Gracias a Dios en ese tema todos podemos participar. Pero para recordar, estamos con hoy día viendo infraestructura crítica, lo que ocurrió anoche en la Cámara de Diputados, hay que tomar las definiciones que correspondan para esa composición de esa comisión mixta, y estamos con el tema de la ley de inteligencia, que viene con modificaciones. Y ahí también hay una discusión pendiente respecto a qué es lo que va a la mixta o no, porque yo en las conversaciones que he tenido con el Ejecutivo me gustaría que pudiésemos también tener alguna información a la comisión respecto de eso.
de hecho digo bien, no las conversaciones que yo tenía con el Ejecutivo, las conversaciones que se han tenido a nivel de asesores. Yo no he conversado con el Ejecutivo directamente sobre este tema respecto al tema de la ley de inteligencia, es que ya sabemos que va a haber mixta. La pregunta es qué va a la mixta, y eso es un aspecto que todavía está por resolver, y creo importante que en el marco de algo que funciona bien, como decía el senador Sandón, que son las mesas técnicas, que lleguemos a un acuerdo previo respecto a qué es lo que se va a ir ahí para que los comités tomen la definición. Quizás no es necesario rechazar todo, porque si uno rechaza todo, podríamos terminar con una discusión demasiado larga y prolongada que ponga en riesgo además la aprobación de la ley de inteligencia, que todos concordamos que es una urgencia y es importante que lo podamos despachar en este periodo legislativo. Y cuando hablo de este periodo legislativo no puede pasar de este año, así que eso. Así que para que, no sé, sobre estos temas el Ejecutivo, si quiere opinar, darnos su parecer. Gracias, presidente. Muy de acuerdo con la idea de si hay el espacio para ver algún tipo de gestión, como se hizo, por ejemplo, con el Ministerio de Seguridad. También hicimos algo parecido de que se va mixta y que no se va mixta. En el caso de la ley de inteligencia, el Ejecutivo estará disponible para tener esa conversación. Perfecto, hacer quizás un paralelo. No, estamos hablando en este caso de la ley de inteligencia. En el caso de RUF va mixta, o sea, ya está determinado el contenido, senador Sondón, que va a la mixta. Si lo que falta por determinar es la composición de los comités, vean quiénes, y ahí usted tiene un rol muy importante como presidente de la corporación, de quién va a ser la integración de esa comisión. ¿Ya? Ya, sobre infraestructura crítica, al Ejecutivo le ofrezco la palabra para que nos cuente. Bueno, esto lleva hartos meses con la discusión suspendida, pero creímos como comisión que era importante reactivar esta discusión y ver los espacios de acuerdo y ojalá despacho que podamos tener. Don Rafael, ¿le ofrezco a usted o a Leslie? Como quieren ustedes ahí, hacen uso de la palabra. Presidente, le quiero pasar la palabra a Leslie, ¿Ya? que ha estado presente en la mesa técnica y que conoce los acuerdos. Perfecto. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya. Se aprobó el artículo primero y del artículo segundo se aprobaron las definiciones relativas a sector estratégico, subsector estratégico, operador de infraestructura crítica, servicios esenciales y una evaluación de riesgo. Posterior, nosotros teníamos una propuesta como mesa que abarcaba todas las definiciones del artículo segundo y también el artículo tercero. No obstante, en la sesión del 7 de enero se acordó que la propuesta que habíamos hecho como mesa técnica sobre infraestructura crítica y sobre resiliencia se mandara nuevamente a la mesa, hiciéramos una propuesta nuevamente y eso es lo que deberíamos votar en esta sesión. Esta es la propuesta. ¿Sí? Leslie, ¿quiere decir Sí. algo? Sí, por favor. Ya, entonces, bueno, había que, en esa sesión del 7 de enero, los senadores manifestaron que la propuesta de infracrítica, la definición específica debería ser textual a lo que decía la Constitución en el artículo 32, número 21. Por eso la mesa se reunió el 9 de enero y el 12 de mayo para proponer un nuevo texto de acuerdo que dice lo siguiente. La infraestructura comprende el conjunto de instalaciones, sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellas cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica esencial y al medio ambiente o a la seguridad del país. Cabe señalar que esta no incorpora íntegramente la definición de la Constitución porque posterior a ese inciso primero hace como una enumeración ejemplar y no taxativa, por ende no es necesario contemplar todo en la ley. Eso, presidente. ¿Secretaria? Sí, perdón, presidente, que Sí. estaba viendo el senador Escuchen, me dice que va a reemplazar al senador. ¿Permanente? No, porque No, ya solamente por esta sesión. Una parte, ya. Está muy bien. en la minuta que ustedes tienen en sus carpetas, que dice propuesta minuta votación infraestructura crítica, sesión 13 de mayo,
Eso está relacionado con las propuestas o las indicaciones que había también en infraestructura crítica, que están en la página 7 del comparado anillado. Pero están transcritas acá, pero están aquí abajo. Sí, no compara tanto, pero voy a leer lo que dice las observaciones de la mesa técnica. Dice, en la sesión del 7 de enero, los senadores integrantes de la comisión acordaron remitir nuevamente la propuesta de la mesa técnica a dicha instancia, con el objetivo de que ésta se ajustara íntegramente a lo dispuesto en el artículo 32, número 21 de la Constitución Política de la República. En virtud de lo anterior, la mesa técnica, en reuniones realizadas los días 9 de enero y 12 de mayo del 25, propone, por acuerdo de los presentes, el siguiente texto en conformidad con lo establecido en el citado artículo 32, número 21. Tendría que decir número 5, infraestructura crítica. 2 puntos, entiendo yo, comprende el conjunto de instalaciones, sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica esencial, al medio ambiente o a la seguridad del país. Cabe señalar que no se incorpora íntegramente la definición contenida en el artículo 32, número 21, en atención a que el texto constitucional realiza una enumeración ejemplar y no taxativa de los distintos sectores que podrían estar comprendidos dentro del concepto de infraestructura crítica. De aprobarse la propuesta, bueno, ahí yo tengo algunas diferencia con lo que dice más abajo en cuanto a la parte de aprobarse la propuesta. La indicación número 5, los senadores Araya, Huenchumilla y Saavedra se debería entender por aprobada con enmiendas. Hasta ahí está bien. Y después dice las indicaciones número 4, número 5, número 6, número 7 y número 9, y número 8 deberían entenderse como rechazadas, pero no se pronuncia sobre la propuesta del presidente de la República, que a la indicación número 1, artículo 2, número 5. Entiendo que también habría que sumarla como una indicación rechazada. Y también recordar que lo que uno de los aspectos por los que quedó pendiente y que ya señalaba Leslie, era porque la propuesta anterior de la mesa técnica no hacía referencia, y que lo hizo presente el senador Huenchumilla, entre otros, no hacía referencia a que los sistemas tenían que ser físicos. Eso. Y lo otro, lo que se pidió por el senador Macaya, era que se adecuara. No tengo que se ajuste íntegramente, no lo tengo tan claro, pero que se adecuara esto a lo que decía el 32, la definición de infraestructura crítica, a lo que dice el artículo 32, número 21, que el subsecretario de Defensa en esa oportunidad dijo que no era una definición, sino que era una relación de lo que podía comprender. Por favor, senadora Sanda, yo quiero hacer algunos comentarios. A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, en esta definición, yo echo de menos aquí cuando dice cuya afectación cause grave daño, al normal, o sea, yo le pondría, no sé, buscar la fórmula al normal funcionamiento de la población, porque ¿dónde están los puentes? ¿Dónde están los caminos? Son infraestructura crítica. Alguien puede volar un puente y puede dejar una sociedad aislada. No sé si esté, por eso quiero revisarlo, porque me da la impresión que aquí, en esta definición, no lo interpreto como que un puente sea infraestructura crítica, por ejemplo. Y en una ciudad puede ser fundamental. ¿Ah? Porque claro, está claro que aquí estamos viendo el abastecimiento de la población, pero ojo, el abastecimiento de la población ¿es la ruta o es el lugar? Porque, por ejemplo, un lugar como Los Valledor, si eso no es infraestructura crítica en la metropolitana, no es nada. Porque, por eso hay que ajustarlo para que no... Al Ejecutivo, por favor. Presidente, la decisión de remitir íntegramente a la definición del artículo 32, número 21 que tomaron los asesores, se debe en parte a esta idea de no ampliar más lo que dice la Constitución,
porque si no, el problema era la generación de un listado como muy eterno, como muy casuístico. Por ejemplo, y por su intermedio presidente, lo que comentaba el senador Sandor, el presidente. Un puente yo creo que es un servicio esencial y por lo tanto está recogido. Pero eso, yo quiero hablar más bien de la decisión, porque yo creo que podemos empezar porque puede que alguien que diga, no está, entonces pongámoslo, entonces pongamos, no sé, otro tipo de infraestructura. Por eso es que la decisión fue más bien, tomemos una definición de generar un concepto, que es el de la Constitución, que sea lo más abarcable de la decisión política de cuáles van a ser infraestructuras críticas. Y ahí está, infraestructura crítica comprende el conjunto de instalaciones o sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública. Eso es un conjunto de cosas. Ahí entran muchas infraestructuras, así como aquellos cuya afectación causa un grave daño a la salud, al abastecimiento, como decía el senador Sandón ahí recién en Nueva York, abastecimiento, a la actividad económica esencial, al medio ambiente o a la seguridad del país. Entonces, la decisión fue más bien, dejemos un concepto y que después la ley y los criterios de riesgo que están en la normativa vayan diciendo cuál es infraestructura. O sea, no definamos aquí las infraestructuras específicas, sino que quede más bien después y hagamos un concepto general. Quería remarcar ese punto porque fue la decisión que sé que se tomó en la mesa de asesores luego de que esto pasara también en los asesores, de que empezaran a decir esto, pongamos esto. Bueno, me pidió la palabra primero el señor Juan Chumilla, así que se la ofrezco primero y después comento yo. Es que yo entiendo que la decisión de los asesores responde a que esencialmente la ley es de tipo general. La ley no es casuística, digamos. Entonces, lo que hace la Constitución es establecer un conjunto Así es. de varios temas y a partir de ahí la ley y el reglamento tendrán que hacer las especificaciones, pero primero la norma es general, digamos. Yo comparto plenamente lo que dice el Ejecutivo y el senador Buentumilla, o sea, ceñirse a lo que establece la Constitución y no agregar, por supuesto, no restar tampoco nada, pues o sea, evidentemente estamos o sea, la idea de operativizar la atribución que le está entregando la Constitución hoy día o el mandato que nos da la Constitución respecto a la infraestructura crítica, y no establecer una regulación extra de lo que ya sostiene la Constitución como definición de este concepto. Así que me parece que es adecuada la respuesta que se ha encontrado en la mesa. Sí. Aquí dice, en conjunto de instalaciones, sistemas físicos o servicios esenciales, que yo le habría puesto además obras. Porque, por ejemplo, ¿se define en la Constitución o quién define? ¿Internet es un servicio esencial? Porque todos decimos que sí, pero ¿está definido por ley? Sí, el Internet es un Está- servicio habría que- público. El está Internet es un definido servicio por ley, ¿o público. Sí, porque hubo una ley reciente. Que habría Lo voy que- a buscar, pero Habría que ver eso, porque Sí. no vaya a es ser creo que el que Internet fue declarado eso quede servicio fuera. público. Sí, lo que pasa es que es un sencillo. Perdón. Lo que pasa es que eso quedó claramente establecido en la Comisión de Constitución cuando vimos la reforma constitucional, esta del número 21, el 32 número 21, en el sentido que estamos hablando de sistemas físicos. Y por lo tanto, Internet es un sistema esencial, pero no tiene que ser un sistema físico. Pero va por un Porque, sí, Es físico, yo creo que es cable. no, porque queríamos excluir expresamente todo el tema de la ciberseguridad. Porque lo que estamos haciendo aquí es entregando a las Fuerzas Armadas la custodia de la infraestructura crítica. Y por lo tanto, no queríamos que las Fuerzas Armadas, ¿cómo van a custodiar una cuestión que es online? Efectivamente. No, yo discrepo en eso. En eso último discrepo. Yo creo que un data center, la infraestructura con la que se conectan las antenas, que son infraestructura. O sea, creo que la infraestructura física, o sea, de hecho, la infraestructura física, de ahí emana, por ejemplo, una señal de internet. O sea, una señal, una red, o sea, emanan, por supuesto, de una antena, de un cableado, una fibra óptica, lo que signifique, pero bueno, quizás el Ejecutivo nos pueda aclarar respecto de la pregunta del servicio de internet, ¿ah? Porque, sí, por favor. Disculpe, no, sí, yo creo que no hay una discordancia entre lo que usted señala y lo que yo señalo. Evidentemente que las instalaciones físicas están comprendidas, pero lo que no puede ser es la protección de lo que está en la nube, digamos. Eso es. La ciberseguridad, porque ese es un tema distinto, digamos.
Rafael, ¿cómo? Por favor, gracias. Presidente, en esto estoy con el senador Huenchumilla. Primero, para aclarar el punto sobre el Internet, efectivamente es un servicio público desde el julio del año 2024. Ya, La ley 21.678 determina que el Internet es un servicio público de telecomunicación. Por perfecto. lo tanto, a nivel de servicio esencial, las instalaciones físicas por las que se opera Internet podrían ser infraestructura crítica. En relación a la protección de la infraestructura crítica de la información, eso está en la ley de la agencia y de la ley marco de ciberseguridad. Regulamos completa y absolutamente todos los temas de ciberseguridad en esa normativa. Y ahí está la infraestructura crítica de la información. Es más, es el nombre de la ley. Ya, pero para entender la lógica de lo que importa custodiar por esta normativa, las Fuerzas Armadas van a poder tener un resguardo de esa ciberseguridad llegado O sea, el momento. ya- ya- Sí, Perdón, presidente, ya lo tienen. ya, De hecho, ellos tienen su propio CECIR y están trabajando efectivamente conforme a la nueva normativa en materia de ciberseguridad. perfecto. Eso está en un cajón ya legislado, entre comillas. Aquí lo que vamos a legislar, y en ese sentido, obvio que hay compatibilidad, es la protección de las estructuras físicas que permiten el servicio de Internet, y eso sí, o sea, el bit que tiene información secreta del Estado se aloja en un servidor físico, que puede estar aquí, y si está acá en Chile, bueno, ese servidor físico habrá que protegerlo. Pero esa es por esta ley, por la ley de infraestructura crítica de las instalaciones físicas que podrán ser catalogadas como esenciales. En el caso, por ejemplo, de los servidores físicos, que hay algunos servicios públicos que los tienen, esos servidores físicos van a ser poder custodiados por esta ley. Otra cosa es que la información que está dentro de los servidores está siendo custodiada bajo la normativa de ciberseguridad que ya está en vigor. ¿Cómo procedemos entonces? Respecto al tema, ¿sería votarlo inmediatamente o estamos...? Sí, estamos la idea es votarlo. Ya quedó Vamos. pendiente. La idea Sí, senador Saavedra, por favor. Ahí sí, ya. Solo para la historia de la ley, porque tiene que ver con la... porque es nuevo la conectividad digital. Entonces, como existen torres donde llega y de ahí se transmite vía cable o vía de diferentes mecanismos, yo quiero entender que está en la infraestructura física esas torres, que son las que entonces reflejan ante la duda por su intermedio del senador. Ahí se le puede agregar sociales u obras. U obras. Sí, en relación a la consulta del senador Saavedra, presidente, la propuesta de ley sobre infraestructura crítica que está para la decisión de los senadores contiene un sistema de determinación. O sea, gran parte del trabajo de la ley de infraestructura crítica es llegar a que esa antena efectivamente sea infraestructura crítica. Entonces, es en el devenir de la tramitación, por su intermedio, presidente, el senador Saavedra va a poder notar cómo es que este sistema se va trabajando con riesgo y matrices y llega a la determinación. Entonces, no es ahora en la definición que tenemos que poner la antena, sino que eso lo va a determinar el sistema de determinación e identificación. Sí. ¿Dónde quiere agregar ahora usted, senador Sandón? El conjunto de instalaciones, sistemas físicos y servicios esenciales u obras. Sería u obras esenciales, sí. Servicios y obras esenciales. U obras, sí, u obras, estaría bien. U obras Pero esenciales. instalaciones es lo mismo que obras. Pues, o sea, yo no, es que no quiero, ¿a qué se refiere con obra? Y quizá Eso pero es instalaciones también, pues, o sea, no, puentes, caminos. pero ¿por qué dice que no? Pero si instalaciones, obviamente que sí. Yo creo que acá estamos buscando una. A mí me llama la atención que Una cuestión lo más amplia. sí, pues, está bien, pero instalaciones es genérico. Es verdad, sí. entran todos. Está bien. Sí, bueno. Que quede en la historia de la ley que en el fondo estamos hablando de eso. Estamos incorporando. El sentido de la ley que le estamos dando aquí es un sentido amplio y no restringido. Obviamente. Eso. Ok, dele nomás. Vamos. Eso.
Ah, gracias. En el comparado, y que di lectura hace un rato acerca de la definición de infraestructura. Senador Kuchel. Senador Saavedra. Senador Osandón. A favor. Te apruebo. Senador Huenchumilla. Sí, por favor. Señor presidente, queda aprobado entonces 5-0. En consecuencia, la comisión tendría que pronunciarse sobre las otras indicaciones que la mesa técnica, que están, bueno, en el comparado pequeño que ustedes tienen o en la página 7 del comparado. Aquí falta una. No, aquí es la primera. Pero están las indicaciones, entonces se daría por aprobada la propuesta de la mesa técnica y habría que aprobar la indicación número 4, la indicación número 5, numeral 5. Que es la propuesta de los senadores Araya, Huenchumilla y Saavedra. En esa indicación se ha basado la mesa técnica, por lo tanto, esa indicación habría que darla también por aprobada con enmienda. Eso entiende la Secretaría, ¿no? ¿Con la misma votación habría acuerdo? Sí. Unas dudas por el último senador que sale. Y aquí también señala que las otras indicaciones, que son las que están en la página, la indicación 4, número 5, la 6, la 7 y la 8, no, es que es la 4, número 5, es que la 4 es una indicación que comprende todas las definiciones, más la indicación del presidente de la República, que aquí no está individualizada en el comparado chico. Todas esas habría que darlas por rechazadas. ¿Habría acuerdo para darlas por rechazadas por 4 votos? Sí, ¿Sí? sí. Porque recién salió el... Alguno menos. Ya. Quedan rechazadas esas indicaciones por 4 votos en contra. Que serían, perdón, pero las indicaciones número 4, número 5, la 6, la 7, la 8 y la del Ejecutivo. A continuación, también había quedado pendiente, si vamos a la página siguiente del texto del comparado chico, el concepto de resiliencia. En relación... Sí. ¿Leo lo que se propone, presidente? En relación con la definición de resiliencia, esta también fue remitida nuevamente a la mesa técnica en la sesión de 7 de enero. En consecuencia, la mesa técnica, en reuniones realizadas los días 9 de enero y 12 de mayo, propone el siguiente texto. No sé si es una definición unánime de la mesa o no, dice aquí. No unánime. ¿No unánime? Entiendo que no unánime. ¿Es unánime? Sí. ¿Es unánime o no? Sí, fue unánime. Pero leo primero el concepto. Es que me gusta, o sea, es como más claro que diga, porque algunos, ya. Resiliencia, capacidad para desarrollar e implementar planes y acciones para la prevención, protección, respuesta, resistencia, mitigación, absorción, adaptación y recuperación inmediata, rápida o en el menor plazo que sea posible de la infraestructura crítica en caso de verificarse un incidente. De aceptarse esta sugerencia, la indicación número 5, que es la número 5, numeral 7, se deberían tener por aprobada
con enmiendas. Yo quizás al Ejecutivo preguntarle, porque yo entiendo que este concepto se envió a la mesa técnica en función de de la discusión que se dio si la resiliencia tenía que serle exigible al operador o a la propia infraestructura en sí misma. Quizás para que usted nos diga cómo, en el marco de qué se dio esta discusión y cómo se llegó a esta definición. Presidente, efectivamente, si notan la diferencia entre la indicación y la propuesta, es básicamente capacidad de un operador y la propuesta dice capacidad para. Ahí hay esa es básicamente, incluye, o sea, deja como abierto el concepto para que sea la resiliencia lo que prime en el sistema de infraestructura crítica. ¿Por qué nosotros, y esta es una discusión interesante de dar, ¿por qué nosotros estábamos, porque fuera la infraestructura? Es porque los operadores cambian de propiedad, cambian de, qué sé yo, como la configuración de la estructura societaria van mutando. Exacto, pero lo que nosotros queremos proteger son las instalaciones físicas. Y en ese sentido, la disputa que había en la mesa, y que yo creo que es una disputa sana, con argumento razonable, decía relación con que el que se tenía que hacer cargo de todos los operativos, de todo lo que era el operador. Claro, lo que pasa es que esto pasa mucho con la gestión de riesgo en general. La gestión de riesgo establece unas obligaciones, deberes, y esos deberes operan desde el operador hacia la infraestructura. Entonces, en realidad es como un poco mutuo, es como una aplicación in propter rem, decían en la Facultad de Derecho, que es como respecto de la cosa. Y eso, claro, genera todos tenían razón en el fondo, porque efectivamente es el operador de turno el que esté ahí, el que va a tener la obligación de mantener lo que incluso quizás otro estableció, público incluso, cuando se estableció que esta infraestructura era crítica, pero la que tiene que tener resiliencia es la infraestructura crítica también. No podemos decirle solo el operador, capacidad de un operador de infraestructura crítica para desarrollar e implementar planes y acciones. Eso es correcto, pero tiene que ser en la infraestructura. Y por eso es que al final la decisión fue dejar una definición que permita que se entienda que lo que queremos decir es que tanto operadores haciendo planes como infraestructura recibiendo y actuando conforme a esos planes tienen que tener este objetivo de la resiliencia, que sí, en eso creo que no hay disputa, en que uno de los objetivos importantes de la normativa es trabajar en resiliencia, que es básicamente prevenir riesgos, pero también generar mecanismos de recuperación rápida ante la concreción de ese riesgo. Porque claro, muchas veces uno hace todo lo posible para evitar un riesgo natural, pero si hay un riesgo natural va a ocurrir nomás, pues, y hay riesgos de seguridad que se hace todo lo posible para que no ocurran y a veces ocurren. Cuando ocurran, resiliencia. Y eso depende tanto de un operador como también de que la infraestructura tenga habilitado el sistema de resiliencia. Y en ese sentido, por eso es que se optó por este camino, presidente. Perfecto. Sobre este punto, ofrezco la palabra a los señores senadores. Plantearle una duda al Ejecutivo. Lo que pasa es que, y respecto del uso, Rafael, es respecto del uso es de la palabra resistencia, porque acá, porque resiliencia, capacidad para desarrollar e implementar planes y acciones para prevención, protección, respuesta, resistencia. La palabra resistencia, si uno se va a la RAE, involucra, estamos hablando, sí, involucra, o sea, para ponerlo, para apurar un poco mi aprehensión, es respecto a que no le asignemos al operador el deber de la autotutela, o sea, en un país o en un lugar donde el monopolio del uso de la fuerza lo tiene el Estado. La pregunta es, ¿quién ejerce esa resistencia? Porque yo asumo que hay ciertas labores de prevención y todo, pero la pregunta es por la palabra resistencia, así que finalmente eso no involucre una carga o una obligación para el operador de hacer algo que además yo entiendo que no está facultado por ley, que es básicamente a poner toda la resistencia que sea necesaria con el uso de la fuerza, inclusive, quizás por esa palabra, para ver si puede pronunciarse. Claro, presidente, y es precisamente una de las razones por las cuales nosotros preferíamos referirnos a la infraestructura, porque ahí queda claro que es la resistencia de la infraestructura frente al riesgo. Es en ese sentido, en un sentido, si uno quisiera decir, más ingenieril.
y no de protección que podría ser del operador. El operador podría tener medios, efectivamente, de resistencia y se podría mal entender. A mi Pero basta juicio, con eliminar la palabra resistencia. pero es que también podría ser, pero lo que queremos nosotros dejar súper claro que de acuerdo con, por ejemplo, la directiva de la Unión Europea del 14 de diciembre de 2022, la capacidad de una entidad crítica para la prevención, la protección, la respuesta, la resistencia, la mitigación, absorción, adaptación y recuperación en caso de un incidente. Entonces es una resistencia de la cosa frente al incidente. Que se cumplan todos los En protocolos de ese sentido, la seguridad. resistencia tiene que ver casi con materialidad. No es la fuerza. No, pues no tiene que ver con el uso de la fuerza, exactamente. Está bien, yo estoy. Senador Buenchumilla. Mira, si bien es cierto que aquí yo aparezco firmando La indicación. la indicación donde se habla de operador, Sí, yo entiendo que aquí lo que estamos introduciendo es un sistema donde concurre el Estado y el sector privado, en virtud del cual el Estado toma la decisión de proteger la infraestructura crítica del país, ¿no es cierto? Por lo que incide en todo lo que hemos conversado acá. Y la capacidad de recuperación, porque la resiliencia en el fondo es la capacidad de recuperación. Yo creo que no debería, ¿le pertenece al sector privado o le pertenece al Estado? Porque si decimos operador, hay operadores privados y operadores estatales. sí. Tampoco podríamos pensar de que la capacidad esa es solo del Estado. Yo creo que aquí la resiliencia, la capacidad de recuperación es del sistema. Correcto. El sistema de protección de la infraestructura crítica es la que tiene que tener la capacidad de poner en marcha. Supongamos que hubo un apagón, donde hay empresas privadas, ¿no es cierto?, que dan electricidad y el Estado fiscaliza y el Estado proporciona todo el marco regulatorio. Sí, sí. Entonces, ¿quién tiene que tener la capacidad de recuperación con todo esto? Es el sistema, el conjunto del sistema. Segundo. Sí. Si nos da un segundo. Una regla de privados. No puede ser solo el sector privado. Sí, Como operador Pero tiene que ser el sistema, El sistema. el sistema conjunto, todo. presidente. Sí, esa. Primero, manifestar nuestro acuerdo con la posición del senador Buenchumilla y pues esa es la razón por la cual nosotros propusimos no hablar ni de operador ni de infraestructura, porque al no hablar ni de operador ni de infraestructura estamos haciendo una referencia más general, más sistémica, como dice el senador, a que es el sistema el que tiene que ser resiliente. Tanto los operadores al dar los planes como la infraestructura al recibirlo, y por eso es que nos parece bien. Lo que sí es importante aclarar que efectivamente se contemplan operadores públicos y privados de infraestructura crítica, porque el Estado tiene infraestructuras críticas y bastantes. Claro. Entonces, y esas son obligaciones como de las divisiones de administración y finanzas que van a tener que tener las entidades, las instalaciones físicas del Estado, van a tener que cumplir con esto. Pero eso es su rol operador. Otra cosa es que efectivamente el sistema tiene que funcionar resilientemente en el rol también del Estado cuando supervigila que privados hagan con sus instalaciones críticas efectivamente un buen uso. Y acá sí quiero decir algo, y esto fue tema. Nosotros somos conscientes de que existen ya esfuerzos de sistemas resilientes sectoriales. Es decir, ya tenemos normativa, regulación y trabajo para que efectivamente sectores específicos de nuestro quehacer sean resilientes. Y por lo tanto, la obligación es más bien de que esta infraestructura, al ser crítica, tome, por ejemplo, ya planes de seguridad, y por eso es importante, lo vamos a ver más adelante en la tramitación del proyecto, que se recuperen, se reúnan los esfuerzos también de las entidades privadas y públicas de sus planes de seguridad privada. Por eso es que hay una lógica también de seguridad privada, de planes de seguridad privada que está presente acá para que efectivamente todos esos esfuerzos sectoriales, cuando digo sectoriales, no sé, hay empresas que ya están obligadas a determinadas medidas de seguridad por el sector en el que trabajan. O sea, no es que en el fondo es tratar de coordinar esos esfuerzos con este. En ese sentido, el sistema, y por eso estamos de acuerdo con la postura del senador, es el que debe ser resiliente. Y en ese sentido, nosotros creemos que la forma en que está descrita así la definición permite entenderlo de esa manera. Buenchumilla.
Claro. Sí, hay que, Sí. O sea, que esto no se vea como que el Estado le está haciendo un servicio al operador privado. Desde el momento que tomó la decisión de proteger esa infraestructura crítica de un operador privado, ¿no es cierto?, se está protegiendo en función de los intereses nacionales que están en juego. Y por lo tanto, si hay un riesgo, es el sistema el que tiene que operar en conjunto, independientemente que lo opere un privado o el Estado. El sistema el que tiene que... por favor. Sí, o sea, el sistema de identificación de infraestructuras críticas establece obligaciones para los operadores, sean privados o públicos, con la mirada pública que está presente en toda infraestructura crítica. Por lo tanto, sí, son obligaciones con sentido público a operadores privados. En ese sentido, el sistema tiene que ser resiliente y la lógica del proyecto de ley es esa. Senador Kuchel. Bueno, primero quiero pedir excusas, presidente, porque me estoy incorporando aquí, pero ¿qué es lo que me preocupa en lo que conozco de mi región? Nosotros tenemos en materia eléctrica, estamos topados en generación, en transporte y en distribución. Si usted quiere instalar una industria, incluso pequeña, no tiene factibilidad de electricidad. Si usted quiere instalar una planta generadora eólica o solar, no le dan permiso. Ahí está la gente a cabezazo contra las piedras y no pueden generar más capacidad. Y si usted va a demandar capacidad, no existe. Estamos en el peor de los mundos, presidente. Entonces, yo creo que con cualquier incidente de oferta o de demanda, se nos puede cortar la luz, que es el ejemplo que estoy poniendo. Porque está prohibido generar más por cantidad de temas. Tengo una lista de los proyectos que están paralizados y está prohibido consumir más. Entonces, lo que se permite es el estancamiento. Y con este estancamiento podemos tener pics de demanda. Allá en mi región se usa ordeñar las vacas a las 4 de la mañana, un horario extraño, pero así es, y a las 4 de la tarde. Y ahora en algunas partes hay hasta 3 ordeñas al día. Y toda la infraestructura para mantener en frío la producción de salmones y otras cosas. Entonces, yo creo que por descuido de no permitir que se genere más, que se distribuya más, que se transporte más, podemos, sin necesidad de atentados o materias de seguridad, por incapacidad técnica simplemente, o no sé, ecológica, no sé cómo llamarla, tener problemas gravísimos por un incidente muy menor, porque nosotros no tenemos redes, tenemos líneas. Y no sé cómo cabe eso. A ver, la incapacidad para adelantarnos a la demanda con una oferta suficiente. Eso es lo que me preocupa. Y eso dice relación con que podemos tener episodios críticos en materia, por ejemplo, de abastecimiento eléctrico. No sé cómo cabe eso, o solamente quejarme nomás en este proyecto. Gracias, presidente. Sí, bueno, lo primero es que existe un sistema de infraestructura crítica y no solo infraestructuras críticas, ¿ya? Es decir, el proyecto de ley lo que contempla es la posibilidad de emitir o sea, de generar un sistema conforme a riesgos. Por lo tanto, va a haber riesgos determinados que van a implicar a los privados de tomar determinadas acciones para proteger la infraestructura crítica. Quieren demandar más y no. Por eso, yo solo quiero decir que en relación a los riesgos que se detecten es que se van a generar acciones, ¿ya? Otra cosa son las regulaciones sectoriales propias de cada sector y que tienen que revisarse, pero esta normativa tiene que ver con describir riesgos que afectan a determinadas infraestructuras para determinar que son críticas y establecer medidas de mitigación y protección y prevención de los riesgos que se detecten. Y esos son riesgos de infraestructura. Lo que estoy diciendo es solamente el punto de que
no veamos aquí una superposición, sino que más bien una coordinación con todo lo que está ocurriendo en materia sectorial. Esto es infraestructura crítica. Identificación de infraestructura crítica por riesgo, medidas de mitigación establecidas en un plan del operador. Y ese operador puede ser público o privado. Y lo que estaba comentando el senador Buenchumilla, estas medidas tienen que tender a ser resilientes, es decir, a que si ocurre el riesgo que está detectado, rápidamente la infraestructura crítica vuelva a no funcionar, vuelva a operar. Una vez que el evento catastrófico, riesgoso o que le afecte, que está detectado en esta evaluación, haya ocurrido. Eso es lo que puedo comentar, porque yo creo que además falta por ver el proyecto como más adelante en el sistema para ver cómo funciona. Porque yo creo que a medida que veamos cómo funciona es que vamos a poder ver. Así es, y el comparado tiene de las 200. Pero es lo que alcanzó a conversarse en la comisión, entiendo. O sea, esos son los temas que... ¿Falta uno más? Ya, pero la idea es votar este, entonces. Vamos. Pero una cosa. Sí, por favor. Una pregunta, no. Puede ser, puede estar mal, pero resistencia, mitigación, absorción, adaptación y regulación inmediata, rápida y en el menor plazo posible. No debería ser solamente o sea, la regulación inmediata y rápida podría exigirse algo porque en el menor plazo posible, pues claro, yo diría que regulación en el menor plazo posible. O sea, puede ser que ¿cómo se llama? Que esté bien cuando esté, pero me extraña que siempre tiene que ser en el menor plazo posible. Rápida y inmediata, como que están de más. Me da lo mismo. Puede ser reafirme, pero Esta es la comisión más sofista en la que yo he estado nunca. ¿Eh? Yo, de verdad, yo he estado en la comisión de Constitución, he estado en la de Hacienda, y nunca había estado en una comisión donde el uso de los términos fuera de una cuestión, y me parece bien, que es adecuado, porque es muy importante, porque una mala interpretación, y lo digo en el buen sentido, no lo digo en... al Ejecutivo, sí, siempre está él. claro, por eso que yo vine a hablar que me iban a cortar la luz. Po. Presidente, la propuesta, ¿cuál sería específico para... Es la duda Si si los tres el términos menor son plazo similares. posible está O sea, si sería ¿por qué suficiente razones con el menor es plazo suficiente, posible. o inmediata, rápida. O sea, no es tan grave la cosa. Pero en el fondo yo no sé qué aplicación se da, porque a veces alguien se podría, no sé, alguna autoridad decir aquí un tema inmediato Y puede no serlo, y puede que no sea. Mientras que el menor plazo posible te deja todo abierto para que la autoridad aplique. Por favor, legítimo. Gracias. Sí, a ver, son tres hipótesis distintas. Distintas en el sentido de que cuando uno genere la matriz de riesgo y genere como la forma de responder, va a haber tres tipos de respuesta: inmediata, rápida o en el menor plazo posible, pero son para distintos tipos de situaciones, distintos tipos de respuestas. O sea, no es como trate de hacerlo inmediato, si no puede rápido, si no puede en el menor plazo posible. Más bien son tres hipótesis distintas para determinados tipos de eventos. Hay incidentes que por su naturaleza van a ser en el menor plazo que sea posible. Hay incidentes que por su naturaleza pueden, en el fondo se puede mandatar en el plan del operador una recuperación inmediata. Eso puede ocurrir. Ese es como el sentido. El señor presidente somete en primer lugar a votación la propuesta de la mesa técnica para el concepto de resiliencia. Senador Kuchel. Senador Saavedra. Senador Osandón. Rápidamente, por favor. Senador Buenchumilla. Señor presidente, que apruebe la propuesta de la mesa técnica por 5 votos a favor. Y con esta misma votación habría que dar por aprobada con enmienda, que es la indicación en la cual se basó esta propuesta, que salvo la referencia a la capacidad del operador, en lo demás es igual.
habría que dar por aprobada la indicación 5, numeral 7, que está de los senadores Araya, Buenchumilla y Saavedra. ¿Habría acuerdo para aprobarla con la misma votación de 5 votos a favor? ¿Estamos ¿Sí? de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ya queda aprobada también entonces con enmienda la indicación que acabo de individualizar. A Perfecto. continuación, en la página 14 del comparado, bueno, pero que no lo están utilizando, pero hay una indicación que es la indicación de los senadores Araya, Buenchumilla y Saavedra para agregar el concepto de incidente, que es definido como un hecho o acontecimiento que tiene el potencial de perturbar significativamente o que perturba significativamente la prestación de un servicio esencial o de utilidad pública. Y por mayoría, la mesa técnica sugiere no incluir este concepto. Dice, de aceptarse esta sugerencia, bueno, la indicación obviamente debe entenderse rechazada. Al Ejecutivo. Sí, es un comentario más general, presidente. Nosotros creemos que como que las definiciones, ¿ya? Las definiciones, ya tenemos tenemos un conjunto de definiciones que permiten hacer operativa la norma, pero nos parece que generar demasiadas definiciones también hace muy restrictivo después el uso y por lo tanto nuestra como mirada un poco más estratégica del proyecto de ley es tratar de evitar que efectivamente el incidente, infraestructura crítica compartida, zona crítica, plan de protección de infraestructura crítica, protección por diseño, información sensible, protección, nivel de alerta, amenaza de ataque, amenaza de infraestructura crítica, no sean una forma a nivel de definiciones de generar una constricción específica. Me estoy refiriendo con mi comentario a todas las indicaciones que quedan pendientes de definiciones, ya no a la que estamos viendo ahora. Entonces, por eso dije, este es un comentario general, ¿ya? Porque nosotros sabemos que vienen más definiciones, ¿ya? Pero la propuesta nuestra es no incluir estas definiciones en el texto, básicamente para no constreñir demasiado, atendido que ya tenemos las definiciones básicas arriba, la forma en que va a operar después el sistema. Es una moción más bien de orden las razones, porque lo contrario, claro, nos tenemos que hacer cargo de una serie de circunstancias dado las definiciones que estamos tomando. Ya, a mí me hace sentido, me gustaría entender cómo lo ve el resto de la comisión para que avancemos, no sé, el senador Buenchumilla quizás que es autor de esa indicación, ¿no? ¿Senador? Esta Saavedra también. Después viene la otra de la... Ah, ya, también, y es la misma explicación. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Estamos de acuerdo con no incluirlo? ¿Puedo tomar la votación? Pero el senador Buenchumilla parece que quiere decir algo. Pensando yo. Hay que pensar menos. Es que estaba escuchando, pensando que... O sea, es que la infraestructura, cuando se produce un hecho dañoso, un riesgo, eso en sí mismo no es un incidente, o sea, no estamos definiendo, dándonos vueltas en lo mismo, y por lo tanto estaría de más esto que firmé en su momento yo, digamos, ¿o no? ¿Presidente? ¿Presidente? Sí, efectivamente. Efectivamente, el concepto de riesgo ya incluye la capacidad de que ese riesgo se concrete y se transforme en un incidente. O sea, ya con riesgo tenemos. Esa es una razón más sustantiva. Nosotros teníamos dos tipos de razones. Sustantivas, no queríamos entrar al debate como una a una, pero había una más de orden. Yo creo que nos limitamos mucho si ponemos muchas definiciones. Eso era todo. Si es que yo tengo la costumbre, fíjate, cada vez que un colega me pide una firma, yo la doy. Pero la doy porque creo que eso permite el debate. Está bien, muy bien. Buena explicación. Muy bien. Vamos entonces a hacer, bueno,
por, Hay que rechazarla porque por no una- se retiran, no están. no se retira, entonces ¿le parece a la comisión que la rechazamos por unanimidad? Sí. Sí, ¿Habría acuerdo, senadores? Sí. Senadores, le pregunto especialmente a dos Aló. coautores. sí. ¿Habría para rechazar la indicación? Nos autoincriminamos. Queda rechazada 5-0 el concepto de incidente. Perfecto. Luego vienen unas series de definiciones que son de los senadores Piu, senadora Aravena, senadores Edwards, Macaya y Osandón, y que están, bueno, están acá, también están de la página 10 hacia adelante, comparado grande, que son, no sé si los leo, presidente, pero los voy a mencionar los títulos, que son las definiciones de infraestructura crítica compartida, de zona crítica, de plan de protección de infraestructuras críticas, de protección de diseño, de información sensible sobre protección de infraestructuras estratégicas, de nivel de alerta, de amenaza de ataque a infraestructura crítica y de ataque a infraestructura crítica. Y se señala lo siguiente: por mayoría de la mesa técnica se sugiere no incluir estas definiciones en el texto por cuanto algunas son de carácter operativas, como incidente, amenaza de ataque y ataque a infraestructura crítica. Algunas tienen un procedimiento detallado más adelante en el proyecto de ley, como plan de protección de infraestructura crítica y nivel de alerta. Algunas no tienen uso en el proyecto de ley. Respecto de las definiciones de infraestructura crítica compartida, zona crítica, protección por diseño, información sensible, no son utilizadas a lo largo del proyecto. De aceptar esta sugerencia, las indicaciones deberían rechazarse. Por la misma explicación, bueno, aquí no incluimos nosotros. Edwards, Macayo, Sandón. No, pues es al revés, pues ya está la explicación dada y la eliminamos. Entonces, estamos todos de acuerdo, quedan rechazadas por la misma votación anterior, menos el senador Puche que no. Pues 12, 13 y 14 quedarían 4-0. No. ¿Quién es el 1? Por favor. Pero está bien. ¿Va a votar de verdad? Le Sí, pregunto. Pero tiene que ser unánime. No tiene que ser un año, pero después en la sala las de votación dividida se discuten de 9. está bien. Gracias por la confianza. Ya. Entonces 4-0 quedan rechazadas. Ya. Y luego hay que ir al artículo 3, que ya, bueno, es un nuevo artículo, obviamente, y dice del comparado grande la 17. El chico es la última. Sí. Además, está revisándola, a mí me parece que hay que buscar una nueva redacción porque habla de la presente ley se aplicará a los operadores de la infraestructura crítica el primer párrafo, después dice no se aplicará al segundo párrafo y después el tercer párrafo habla de que para ver si lo pueden tener en consideración, porque el primer párrafo dice a quiénes se aplica, el segundo párrafo dice a quiénes no se aplica y el tercer párrafo dice se exceptúa. O sea, como que yo trataría de buscar una redacción más ordenada porque en el fondo no, o sea, quizás tener solamente dos párrafos, no un tercero que se exceptúa, quizás hay que buscar una redacción más adecuada para. Parece que no alcanzaron, así que es parte de las cosas que quedan pendientes entonces para la siguiente discusión. Yo le encargaría sobre todo, y creo que tenemos que aprovechar la presencia del presidente del Senado acá en la corporación, en la comisión para los otros temas que tenemos ahí legislativos, para ver la integración de las comisiones y todo, para que podamos despachar rápido los temas que conversamos al principio. Yo entiendo, secretaria, que no tenemos nada más acordado para votar. No, sí. ¿No? ¿Llegamos hasta acá? Perfecto.
Habiéndose entonces cumplido el objeto de la sesión, terminamos antes de las 2. Esta se levanta.